con cráneo. Ahora déjame. Cráneo. Ahí está. La clase pasada. A ver. Daniela Lozano, ¿qué hablamos la clase pasada acerca del cráneo? El cráneo hablamos de la marcia facial, de que tiene muchos huesos que están pegados y del exocráneo. Del exocráneo. Ok. Julio Marino, Sí. ¿qué se acuerda del cráneo? De lo que hablamos del cráneo. Del cráneo recuerdo que son la suma de todos los huesos que están pegados entre sí. Ujú. Del exocráneo es todo lo que está fuera y del endocráneo es todo lo que está dentro del cráneo. Ok. Por acá con Mayra Ortega. ¿Qué nos puede decir acerca de las generalidades que vimos de la osteología? Pues vimos los huesos, ¿no? Huesos largos, cortos, irregulares, planos. Y creo que es lo que me acuerdo. Ok. Bombela, ¿qué se acuerda de las generalidades de osteología que vimos la vez pasada? Perdón, ¿me puede repetir? ¿Qué se acuerda de las generalidades de osteología que vimos la clase pasada? Ay, profe, la verdad lo tengo en los apuntes, pero mi cuaderno no lo tengo aquí cerca. Ok. Sandra Saturnino, Sí, profe. a ver, retroaliméntenos con algo de generalidades. Pues que el hueso tiene ambas dos partes, que uno es hueso liso y otro es hueso esponjoso. El hueso liso es un poco más compacto y tiene una estructura más fuerte. El hueso esponjoso sirve como una amortiguación que tiene la carga del el hueso liso y que todos los huesos están cubiertos de una capa llamada periostio. Ok. ¿Y ese periostio de dónde procede, Carlos Iván? ¿Se acuerda? ¿De dónde procede el periostio? Lo que yo sé es que proviene de las formaciones del tejido facial. Exactamente, viene de la fascia. Viene de la fascia. Consistencias. Sí. Pues efectivamente viene de la fascia. ¿Va? Todo ese tejido es propiamente envoltorio. ¿Va? Entonces, cráneo. Aquí ya vamos a hablar ya de osteología específica. ¿Va? Para el estudio, vamos a aprender, o sea, vamos a estudiar cráneo, columna, incluida la parrilla costal, aquí. Cuando veamos pelvis, estaremos viendo miembro inferior,
Osteología de miembro superior y osteología de miembro inferior, ¿va? Se va rápido. Profe, perdón que le interrumpa. Dice Pablo Navarro que desde las 10:15 está intentando entrar y no lo deja. A ver. Se supone que ya está añadido. Ok, gracias. Gracias. Fíjense bien, cráneo. Bueno, el cráneo, como te decía, pues es la suma de múltiples huesos entre sí. Van a estar unidos por suturas. Esto que ves aquí son suturas. Ya cuando estamos viendo articulaciones o generalidades de artrología, aquí vamos a ver de qué tipo. Este tipo de suturas van a ser muy diversas unas de otras. Y como tal, pues van a unir tanto los huesos de la bóveda craneana como la unión de los huesos que conforman la cara. Dígame, Sandra. Profe, perdón por interrumpir. Mi compañera Rodríguez Ramos me dice, o sea, en estos momentos tiene COVID y me dice que le dan ataques de tos. Me dijo que sí, puede entrar cuando se sienta mejor. Sí, está bien. Gracias. Entonces, todos estos huesos van a formar tanto el cráneo como la cara, ¿sale? Vamos primero a estudiar cráneo, ya después nos vamos a la cara para que sea más sencillo de identificar, ¿sale? Entonces, el cráneo es la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesos, ¿sale? 7 huesos, los que forman el cráneo. Y estos huesos van a conformar la bóveda del cráneo y en la parte anterior una parte de la cavidad orbitaria. En el cuerpo vamos a tener varias cavidades. Y unas de las que hay en la cara son las cavidades oculares, estas de aquí, ¿va? Además de la cavidad nasal y la cavidad bucal. Y acá pues el conducto auditivo. De estos huesos del cráneo vamos a tener que son 1, 2 impares y van a ser 3 impares, perdón, y va a ser 1 y 2 pares. 3 impares y 2 pares. Vamos a irnos de adelante hacia atrás o de frontal a posterior, ¿vale? Vamos a hablar del hueso frontal. El hueso frontal, pues es el grueso de la frente. Ahí. Y va a tener una porción convexa y una porción cóncava. La parte cóncava va a albergar la parte del lóbulo frontal del encéfalo y la parte convexa pues va a darle la forma a tu frente, ¿sabes? Este hueso frontal es un hueso impar, que digo, tiene una cara anterior y una cara posterior, o una cara frontal y una cara encefálica. De la cara frontal podemos decir que le va a dar o va a tener unas pequeñas cavidades en su base. Aquí va a tener su base, donde van a estar parte de la cavidad orbitaria. Además que va a tener unas
apófisis cigomáticas, que van a ser las que estén a los lados de los ojos aquí, que son las protuberancias que se ven en las cejas. Además de que va a tener en su base una porción que se va a llamar gabela. Entre las cejas vas a tener como una hendidura. Dígame, Sandra. Tiene la mano levantada. Aquí en medio va a estar la gabela, ¿va? Y en esa gabela va a tener el espacio de los arcos supraciliares o superciliares. Esos arcos superciliares son los que le van a dar forma también a las cejas de aquí, esa porción. Y van a formar la primera parte de lo que vendría siendo la porción de la cara, aquí en este caso, que sería la frente. Y por su parte interna vamos a tener esta fosa, una fosa frontal o una cavidad frontal que le va a dar paso a los lóbulos frontales del encéfalo. Dentro va a tener esta incisión o va a tener esta ranura o esta cresta frontal, que es una impresión ósea para dividir al lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, ¿vale? Hueso frontal. Y lo vamos ocultando, ¿vale? Ahí ya lo vemos. De los otros huesos que son pares, este parietal, el hueso parietal va a tener también una cara externa, una cara interna. Este hueso parietal va a tener estos como cisuras que van a ser las porciones escamosas, como en dientes de sierra, mira, aquí, en dientes de sierra, para articularse del otro lado con el otro parietal, por la parte anterior con el frontal y por la parte posterior con el occipital. Este hueso frontal en la cara interna va a albergar al lóbulo parietal izquierdo y lóbulo parietal derecho, ¿vale? Aquí lo vamos a ir quitando. Y en la parte posterior vamos a tener al hueso occipital, que también es un hueso impar, que va a tener forma como de cuneta. Y va a tener también una cara externa y una cara interna. La cara externa se va a articular con el parietal de ambos lados y con el hueso temporal. También tiene en sus bordes, tiene estos surcos en forma de dientes de sierra de las suturas, y acá va a tener una parte biselada en el temporal para su articulación. En la cara externa va a tener una porción que se llama protuberancia occipital externa. Dígame. Perdón, dijo que tiene una base que... Una base...
No, les dije que tenía unas caras biseladas aquí en su base para articularse con el hueso temporal en ambos lados. Y en la cara externa va a tener esta protuberancia occipital donde se van a insertar diferentes músculos del cuello y el ligamento de la nuca. Aquí, junto por debajo de la protuberancia, va a estar debajo la cresta. Y esta cresta también va a dar paso al ligamento de la nuca. Y va a tener dos líneas transversales. Este es de aquí. Va a ser la línea superior y la línea inferior, por donde se van a insertar también músculos de extensores y rotadores del cuello. Este hueso, en su base, ahora sí, aquí ya estamos viendo una vista inferior, va a tener lo que se denomina el foramen magno. Este agujero magno o foramen magno, por donde va a bajar el tallo encefálico y por donde va a bajar la médula espinal, ¿va? Y de igual manera en la base vamos a tener estas protuberancias que se llaman cóndilos occipitales, que se van a articular con el atlas, ¿va? En la porción, por delante del hueso, por delante del foramen magno, aquí, vamos a tener la porción basilar o la porción de la base del cráneo, que se va a articular con el esfenoides para formar el piso del encéfalo. Acá está la bóveda, todo esto es bóveda, y esto es piso del encéfalo. ¿Sale? Entonces la porción basilar, junto con el esfenoides, forman el piso del encéfalo. Y va a tener también unas impresiones en la cara interna. Va a tener en la línea media, va a tener el seno sagital, o el surco del seno sagital, que va a ser el que divida el encéfalo en dos, en el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y el surco transverso va a formar la tienda del cerebelo. Aquí va a estar lóbulo occipital, y acá va a estar el hemisferio izquierdo y derecho del encéfalo, del cerebelo. ¿Sale? Entonces, hueso occipital. Aquí quitamos al parietal también. Y a los lados, como si se tratara de unos auriculares, vamos a tener a los huesos temporales. Estos de aquí. El hueso temporal, igual, tiene una cara interna, una cara externa. Y es el hueso que donde va a estar situado el conducto auditivo aquí. Es el que le va a dar el paso al oído. Este hueso, pues también va a ser un hueso irregular, que en su cara externa va a tener esta espinita aquí, que se va a llamar apófisis cigomática. Se va a articular con el hueso cigomático por adelante en la cara. Y
En la porción posterior e inferior del hueso temporal vamos a tener la apófisis mastoides, donde se va a insertar el músculo externo, el músculo esternocleidomastoideo. ¿Va? Entonces, entre el arco cigomático, la apófisis cigomática y la apófisis mastoides, vamos a tener el conducto auditivo. Entonces, si usamos la imaginación, aquí, ahí va a estar el oído por fuera, y la parte ósea, ya hasta el fondo del oído, va a ser el conducto auditivo. Y aquí adentro se van a encontrar los huesecillos del oído, que ya que estamos viendo sentidos especiales, vamos a hablar de la anatomía específica del oído. Por debajo del arco de la apófisis cigomática vamos a tener la fosa de la mandíbula. Aquí es donde se va a articular la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Y la porción petrosa, pues prácticamente va a ser lo que le dé forma a la parte del oído interno. ¿Vale? Ya en la cara interna, pues vamos a tener su base, donde va a estar tanto el lóbulo temporal, junto con el área de Broca y de Wernicke, y por una porción que soporte una masa lateral del cerebelo. ¿Va? También tiene surcos de diente de sierra más acá hacia posterior, pero este hueso va a tener en su cara interna un bisel. Aquí. Mira. Vamos para acá. Va a estar biselado el temporal. A diferencia de lo que veíamos con el parietal, el frontal y el occipital, que tienen más forma de dientes de sierra. ¿Va? Hueso temporal, y acuérdate que es un hueso par. Acá está el otro. Entonces aquí quitamos ya quitamos el frontal. Y este hueso es sumamente importante del piso del encéfalo. El hueso esfenoides, que tiene forma como de mariposa. Esto se pregunta mucho. ¿Qué forma tiene el hueso esfenoides? En forma de mariposa, como de polilla. De igual manera va a tener una cara anterior, una cara posterior y bordes laterales. Este va a tener las porciones en sus alas mayores, va a tener unas alas mayores, alas menores, y va a tener su cuerpo. Las alas mayores se van a articular con el parietal, con el temporal y con el cigomático acá adelante. Este hueso esfenoides, junto con la porción basilar, que aquí, fíjate, vamos a quitar este, ahí está. Junto con la porción basilar van a formar el piso del encéfalo. Y van a formar esta estructura denominada silla turca. Aquí es donde va a estar la glándula pituitaria. Y en la apófisis clinoides va a estar
la tienda del cerebelo, ¿vale? Por aquí, por el cuerpo, se van a formar estas cavidades que van a hacer forámenes que van a ser atravesados por el nervio óptico. Mira, voy a quitar aquí, quito el ojo, vamos a quitar aquí el encéfalo. Por ahí en medio va a pasar este aquí, que es el nervio óptico, ¿va? Que es el que le va a dar la sensibilidad y parte de movimiento al ojo, pero es más sensitivo este nervio. Y ya por aquí atrás, más como referencia, ahí está, mira, la silla turca, acá está y aquí se va a formar el quiasma. Entonces, silla turca. Las láminas pterigoideas, pues aquí van a insertarse los músculos pterigoideos. Y las láminas pterigoideas mediales también van a dar paso al palatino y al vómer para darle forma también a las porciones más internas de las fosas nasales. Entonces, hueso esfenoides. Ahí, mira. Y ahí nos quedamos sin los pisos de la cara, sin prácticamente el encéfalo. ¿Va? Entonces, para la cara, déjame regreso aquí, ahora vamos a ir. Profe, Mande. el hueso etmoides no cuenta como del cráneo, es un hueso interno, no igual que el esfenoides. Está más acá, ahorita vamos a ir aquí adentro. De hecho, está aquí en estas porciones. Mire, ahí está. Forma más bien porción para los senos nasales. Aquí se va, mire. No se considera piso del cráneo porque aquí recuerde que el frontal, la base del frontal, la base del esfenoides y la base del occipital son los que van a formar el piso del cráneo. El hueso, el etmoides ya es más para fosa nasal. ¿Sabes? Más para fosa nasal. Sí, profe. Entonces, cráneo, cara. La cara, va a estar también formada por bastantes huesos, incluidos también el hueso frontal. ¿Por qué? Porque ya quedamos que el hueso frontal, aparte de albergar porciones de la masa encefálica y el piso del encéfalo, también forma la porción superior de las fosas orbitarias. Déjame quitar aquí este cartílago. Vamos a hablar del cartílago nasal. ¿Estás? Mira. Entonces aquí ya quitamos. Entonces, frontal también forma parte del hueso de la cara. Si nos vamos de craneal a caudal, el siguiente hueso que sigue sería el hueso nasal. Ahora, cuando te dicen, es que te rompieron la nariz, es este hueso de aquí. Es este hueso chiquitito, que también es un hueso irregular y que va a venir de aquí arriba del hueso frontal y se va a pegar al otro hueso nasal. Aquí en estos dos.
y se va a pegar al maxilar. Hueso chiquito de la nariz. ¿Va? El otro hueso de la cara, pues es el hueso maxilar. Cuando dicen, es que se fue a cirugía maxilofacial, se fue a una cirugía de este tipo. ¿Va? Que prácticamente, pues esto lo hace un médico odontólogo con especialidad en maxilofacial. Y este hueso maxilar va a formar parte de la cara como tal. Va a formar el piso de la cavidad ocular. Le va a dar forma a la porción superior de los dientes molar, caninos, premolares y parte de los molares. Pero este hueso por debajo del piso de la cuenca orbitaria va a formar este seno, que es el seno maxilar. Aquí es donde se va a guardar mucho moco. Ahora con esto del COVID aquí se guarda mucho moco. Y es un resonador natural de la cara. También el hueso maxilar va a formar parte de la cavidad nasal, aquí, pero también va a formar el paladar duro. Recuerda que, mira, si tú tocas con tu lengua la parte superior de tu boca, vas a notar que hay una porción dura, ¿verdad? Y si te vas más hacia atrás, vas a notar una parte blanda. El paladar duro va a ser formado aquí por el hueso maxilar, ¿va? Y que también va a tener las cavidades para los dientes o los conductos alveolares aquí. Va a tener este pequeño foramen por donde van a estar los conductos infraorbitarios y va a tener una de lado, ya casi ya por la parte externa de aquí de la cara, va a tener la porción cigomática que se va a articular con el hueso cigomático y que va a formar parte de los pómulos, ¿va? Entonces, hueso maxilar y se va el hueso maxilar. Nos quedamos con los puros dientes y con la nariz. Lateral a el hueso maxilar, vamos a tener el hueso cigomático, este de aquí, que entre maxilar y el cigomático van a formar el pómulo y el borde externo de la cavidad orbitaria. Entonces, si te pregunto en el examen, ¿qué huesos forman la cavidad orbitaria? Frontal, esfenoides, maxilar y cigomático. ¿Vale? Frontal, esfenoides, maxilar y cigomático. Son los que forman la cavidad orbitaria. Este hueso cigomático, pues va a ser también un hueso irregular. Ya sabes, va a
como te digo, va a tener parte del cuerpo va a formar parte de la cavidad orbitaria, va a formar parte del pómulo y va a tener esta espinita posterior que se va a denominar apófisis temporal, que se va a pegar aquí con la apófisis cigomática del temporal, va a formar este conducto que se va a llamar conducto temporocigomático, por donde va a pasar el músculo temporal y que va a ser uno de los músculos que nos ayuden a la masticación. Y ahí está. Y ya en orden caudal, pues ya Profe. Eu. ¿El cigomático también es conocido como malar? No, el malar es el maxilar. ¿El maxilar? Sí, Ah, ok, lo tenía al revés. sí. El último, en orden craneal caudal, pues la mandíbula. ¿Va? La mandíbula va a ser un hueso impar, irregular, que pues como su nombre lo dice, pues va a dar forma a la parte inferior de la boca. Maxilares y mandíbula forman la boca, ¿vale? Va a tener un cuerpo, que va a ser aquí abajo, va a tener 2 ramas y va a tener 2 protuberancias superiores. La delantera va a ser las apófisis coronoides, o sea, como si fueran coronas estas de aquí. Y la posterior van a ser los cóndilos mandibulares, que son los que se van a articular con el hueso temporal. Y entre el hueso temporal y la mandíbula van a formar la articulación temporomandibular. ¿Vale? Aquí van a estar situados varios músculos de la masticación. Y por la parte interna, o sea, lo que está dentro de la boca, vamos a tener la fosa sublingual y el tubérculo mentoniano, estos de aquí. De hecho, las